Bendito sea el nombre del Señor Jesús. ¿Verdad que adorar a Dios es lo más maravilloso que nosotros podemos contemplar? Cada vez que nosotros hablamos y predicamos el Evangelio de Jesucristo, debemos recordar que es algo que lo hacemos por agradecimiento a nuestro Señor, porque Él es fiel y bueno. Él nos rescató a nosotros de las tinieblas. Vale la pena predicar del Señor, porque no estamos predicando de alguien que no es verdadero. Estamos predicando de la verdad. Estamos predicando de un Dios grande, poderoso, el Dios que creó los cielos y la tierra, el Dios que pudo vencer la muerte y el pecado, que pudo libertarnos de un infierno a donde estaban destinadas nuestras almas. Y cuando Jesucristo apareció, fue con ese propósito. Entonces, cuando nosotros venimos y conocemos al Señor, y cuando nosotros venimos y conocemos a Jesucristo, nuestra vida cambia por completo. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra manera de comportarnos es diferente. La Biblia lo llama un nacimiento, nacer de nuevo, dejar de ser la persona que estaba condenada a la muerte, que estaba esclavizada en el pecado, para comenzar a vivir una vida nueva en Cristo Jesús. Uno es vivir en la carne con referencia a este cuerpo y a todas las cosas que este mundo ofrece, y la otra es vivir espiritualmente. Vivir en Cristo es vivir en el Espíritu. Por eso es que Jesús le dijo a la samaritana, le dijo estas palabras: Dios es Espíritu, y el que lo adore tiene que adorarlo en espíritu y en verdad. Y tales adoradores busca el Padre, que lo adoren en espíritu y en verdad. Si no adoramos al Padre en espíritu y en verdad, puede ser que nos arrodillemos, puede ser que gritemos, puede ser que hagamos muchas cosas, pero si no lo hacemos en espíritu y en verdad, realmente en lo más profundo de nuestro corazón vamos a poder entender que no hemos tenido una intimidad con Dios. Entonces, ¿qué pasa de cuando no somos sinceros para poder adorar y bendecir a Dios? Pasa de que podemos vivir una vida en falsedad, una vida de mentira, pensando que soy espiritual. Conozco mi corazón que no lo soy. Dios y yo en lo personal sé si tengo una relación con Él o no. Y de ahí es que parte todo en la vida del creyente. ¿Por qué razón? Porque Dios no se equivoca cuando llama a nadie. Dios capacita a cada una de las personas. Fíjense que las personas en el mundo buscan una hoja de vida, buscan referencia, buscan en las personas que le van a dar un empleo que llenen los requisitos que ellos quieren, que tenga estudio, que tenga un título, que tenga esto, y tiene todo. Dios no es así. Jesús dijo estas palabras: venid a mí todos los que estéis cargados, trabajados, y yo os haré descansar. Entonces, ven a mí tal como estás. Esas son las palabras del Señor. Y Dios no está mirando si es una persona estudiada, Él no está mirando si es una persona preparada, porque una de las cosas que aprendí en Dios, y esto es algo que llenó mi corazón de gozo, porque si hubiera sido por títulos, yo no hubiera calificado para poder servir en la obra del Señor. Yo no estudié, yo no me preparé académicamente, pero a Dios le plació ponerme a servir
por medio de su Espíritu Santo, darme entendimiento como se lo ha dado a usted, para predicar de este evangelio, que incluso personas bien, pero bien preparadas, no logran entender, porque esto no es del que quiere, esto no es del que corre, esto es de quien Dios tiene misericordia. Y por eso es que alabo al Señor, porque Dios no busca personas calificadas, Dios califica a los que Él llama. Ahora, para poder nosotros servir al Señor, hay requisitos después que hemos nacido de nuevo. No podemos servir en el Señor si somos desordenados y si vivimos una vida desordenada. Porque si hemos nacido de nuevo, eso quiere decir que hemos nacido para el servicio del Señor, para hacer la voluntad de Dios. Si nacimos de nuevo para volver nuevamente a los rudimentos antiguos de la vida de pecado y de las cosas que este mundo nos ofrecía, no hemos nacido para el Señor. ¿Por qué? Porque el bautismo es un símbolo de que una persona ha muerto y resucita. Quiere decir que esa es la evidencia de cuando nosotros hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Dios y como nuestro Salvador. Y públicamente nosotros decimos, ya no quiero vivir para el mundo, ya no quiero hacer las cosas que el mundo llamaba mi atención antes, ahora quiero vivir para Dios. Entonces sabemos que la vida que ahora vivimos es enteramente para Dios, porque antes éramos esclavos del pecado, y como éramos esclavos del pecado, la recompensa que nos esperaba era un lago de fuego, era un infierno. Pero ahora en el Señor, Él nos ha dado vida, vida en abundancia, y más que eso, nos ha dado la promesa de que el que persevere hasta el fin, el que se mantenga fiel hasta el día en que Él venga por su iglesia, entonces le dará vida eterna y recompensa por el trabajo que ha hecho. Entonces el trabajo que nosotros hacemos para el Señor no es en vano. Pareciera como que lo que nosotros hacemos hace que pierda el tiempo. No, es que si doy de mi tiempo, pues yo gano tanto la hora. Mire, a veces tenemos ese pensamiento y entonces dejamos de valorar lo grande que Dios ha sido con nosotros, lo bueno que Él ha sido con nosotros, lo maravilloso que Él ha sido con nosotros, y comenzamos nosotros a decir que vamos en el camino de Dios, pero no toques mi tiempo, no toques lo que a mí me gusta. Realmente, cuando Dios llamaba a sus siervos, Él los usaba como Él quería, los enviaba donde Él quería y a la hora que Él quería. Entonces, ¿cómo estamos nosotros ahora actuando? Somos siervos de Dios. ¿Dónde está el amor que tenemos para el Señor? Esa pregunta, hagámosla nosotros mismos. Estoy hablando a toda la iglesia. Y cuando me refiero a la iglesia, no solo me refiero a la iglesia local, me refiero a la iglesia de Cristo, al cuerpo de Cristo, porque este mensaje lo van a ver muchas personas, cristianas y no cristianas, para que sepan las personas que todavía no han conocido a Cristo que para servir al Señor se necesita un orden. Y ese orden lo tiene que dar como ejemplo la iglesia del Señor. Así que tenemos nosotros que ceñirnos cada día más. Así que vamos a iniciar y voy a pedirles que abran sus Biblias en 1 de Pedro capítulo 4, versículo 11. Vamos a estar en esta escritura para ver realmente que la vida de un cristiano es muy bonita, pero si no estamos dispuestos para Dios, no vamos a estar firmes para soportar. Si no estamos dispuestos para Dios, no vamos a estar firmes para soportar. Porque el Señor dijo, el que persevere hasta el fin, ese será salvo. No el que entre ahora y mañana se va. No, tiene que ser como un soldado que entró en el ejército de Dios y que al entrar en el ejército de Dios sabe que hay una guerra que está librando.
Nosotros aquí en esta tierra estamos en un campo de batalla. Y en ese campo de batalla no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, gobernadores, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Contra eso es la lucha. ¿Para qué? Para poder nosotros mantener nuestras vestiduras blancas y para poder ir y anunciar el Evangelio y poder traer de la tiniebla a la luz de Cristo a las personas que todavía no lo tienen. Entonces es una guerra que estamos y el enemigo va a querer atacarlo, el enemigo va a querer sacarlo para que usted no persevere ni se mantenga. Entonces puede hacer que en nuestra mente nos quede nada más el pasado de yo ayunaba, yo oraba, yo perseveraba, yo buscaba, yo hacía, y todas esas cosas nos van a quedar en la memoria nada más. Pero realmente debemos ser disciplinados en el servicio al Señor. Recordemos que ningún hombre nos va a pagar a nosotros. El que nos va a pagar es Cristo. Y Él sabe realmente si lo estamos haciendo para Él o no lo estamos haciendo para Él. Vamos a leer la palabra de Dios tal y como está escrita, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu. Primera de Pedro, capítulo 4, verso 11. Dice así: si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios, al poder que da Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Cuando nosotros hablamos, lo primero que tenemos que estar seguros es: ¿estoy siendo sincero con lo que voy a decir? ¿Realmente con lo que yo voy a hablar voy a glorificar a Dios y el sacrificio de Jesucristo en la cruz? Eso es una de las cosas que nosotros tenemos que hacernos esa pregunta. ¿Realmente cuando yo hablo, las acciones que yo tengo glorifican a Dios? ¿Doy testimonio realmente que Jesucristo vive en mi vida? ¿Realmente desde lo más profundo de mi corazón, con un ambiente sincero en mi vida, realmente alabo a Dios con lo que hago? ¿Pueden las personas venir a Jesucristo por la manera en que yo me comporto, por la manera en que yo hago las cosas? ¿Puedo dar testimonio realmente que el Señor me usa? ¿O solamente puedo yo decir, Dios me usa? Yo soy un siervo de Dios. Pero las acciones que yo tengo y la manera en que yo camino tienen que determinar realmente quién soy yo en el Señor. Eso nosotros no lo podemos esconder. Porque una cosa es lo que nosotros podemos hablar y otra cosa es la que nosotros podemos hacer. Por eso es que en la capacidad que nosotros tengamos, todo lo que nosotros hagamos para el Señor, tenemos que hacerlo con gozo, hacerlo con regocijo, que de verdad honremos a Dios con lo poquito que nosotros hagamos. No es que haga mucho, si puede hacer mucho, y eso no lo quita de que sea verdadero lo que está haciendo, no se detenga, hágalo, que entre más hacemos para el Señor, más personas van a venir al Evangelio del Señor. Ahora, pero si en lo poco que nosotros podamos hacer, tenemos que hacer lo más sincero que podamos. Porque no es que yo vea a mi hija y vea que haga tantas cosas en el Señor, sino es, yo voy a ver su actitud y su comportamiento. Y cuando yo veo su comportamiento, yo puedo mirar quién en realidad es ella, de lo que está diciendo y de lo que está hablando. Y esa es la cuestión, que el Evangelio del Señor no está alcanzando a las personas que tendría que alcanzar. Porque en muchas personas se ha perdido realmente la esencia del Evangelio. Ya hablamos de Jesucristo y entre más hablamos de Jesús,
pensamos nosotros que somos más creyentes y que nos consideramos más siervos de Él. La cuestión es que yo puedo hablar demasiado y hacer demasiado, pero si en lo que yo hago no hay fruto, y si en lo que yo hago no puedo ver la gracia de Dios conmigo, entonces yo tengo que tener un tiempo para poder meditar qué es lo que estoy haciendo. Todos tenemos ese tiempo para poder meditar si estoy haciendo las cosas que a Dios agrada. Por eso es que la palabra de Dios nos llama a nosotros, que en lo que nosotros hablemos, que sea conforme a las palabras de Dios. Es decir, no necesitamos hablar de más. Con que hablemos la palabra del Señor hasta donde Él nos ha permitido hacer, ahí Él se va a glorificar. ¿Por qué? Porque hasta donde Él nos permite, hasta donde nosotros podemos hacer, es donde lo hacemos con gozo, donde lo hacemos por gratitud, donde lo hacemos con entendimiento de que Él está con nosotros. Y cuando nosotros damos a conocer al Señor, lo primero que las personas van a hacer es comenzar a mirar nuestro testimonio, cómo nosotros andamos, cómo nosotros reaccionamos, cómo nosotros pensamos cuando alguien nos ataca, cuando alguien nos dice algo, cómo reaccionamos. Esa manera es la que va a determinar quiénes somos en el Señor. La Biblia nos da consejos para lo que nosotros podemos y lo que no podemos hacer. Entonces, si todos conocemos la palabra de Dios y todos podemos entender que en la palabra de Dios es que tenemos la vida eterna, hay muchas cosas que nos vamos a encontrar en la palabra de Dios, que es como un cepillo que nos va a limpiar lo que está percudido en nosotros, lo que está sucio, lo que realmente no puede salir tan fácil. Hay palabras aquí que nos confrontan y que nos ponen así como frente a un espejo y que nos hace mirar el error que estamos nosotros cometiendo, y ahí el Señor lo pone y dice: ¿quieres seguir haciéndolo? ¿O quieres dejarte moldear para que puedas llevar más fruto en lo que estás haciendo ahora, pero que no lo estás haciendo realmente en un 100%, porque hay cosas que todavía te están dañando dentro de tu corazón? Dios nos habla por medio de la palabra. Dios nos habla por medio de los predicadores. Dios nos habla por medio de la naturaleza. Dios nos habla por sueños. Dios nos habla por muchas maneras para poder hacernos entender que lo único que Él busca es que nosotros podamos ser sinceros en nuestro servicio a Él. Es decir, que vayamos nosotros realmente considerando si lo que estoy haciendo agrada a Dios o no lo agrada. ¿Por qué? Porque usted podría tenerme agradado a mí, o yo podría tenerlo agradado a usted. Pero aquí la base principal es el Señor Jesucristo. ¿Cómo yo estoy agradándolo a Él? Recuerde, el que murió en la cruz y derramó hasta la última gota de su sangre por usted y por mí y por todos aquellos que faltan para que entren al gozo de la salvación, confesando sus pecados y viniendo a la cruz y entrando por la puerta que es Cristo Jesús, fue el Señor. Él fue el que murió por nosotros. Él fue el que dijo: voy y doy mi vida y nadie me la quita. Yo la doy por mi propia cuenta. Y yo tengo el poder para darla y para volver a tomarla de nuevo. Entonces, si vamos a hablar, todo lo que nosotros hablemos y todo lo que nosotros hagamos tiene que ser conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios. Si vamos a dar un testimonio de la grandeza de Dios
y de lo que Dios hace. Si Dios ha hecho un milagro en su vida, hasta los milagros. Mire, aquí es donde tenemos nosotros que entender que Él es soberano. Y Él lo único que busca es que las personas puedan venir y puedan ver lo grande y maravilloso que es el Dios que nosotros servimos. Pero incluso hasta los testimonios que nosotros damos y los milagros que nosotros podemos pasar y decir aquí al frente, tienen que ser observados sinceramente si es verdad o si es mentira. Pero con eso yo ayudo a Dios. No. Dios no está mirando si nosotros hablamos. Si nosotros hablamos y en lo que hablamos mentimos, Dios no está de acuerdo. Así digamos que Dios hizo un milagro, que nos hizo crecer una mano y que nos hizo crecer un pie y podamos decir muchas cosas. Si no es verdad, Dios no está de acuerdo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos, tiene que ser una manera sincera, sencilla y humilde, que Dios verdaderamente nos está hablando para que podamos llevar esa palabra. Porque en la palabra que nosotros hablamos por medio del Señor, es que las personas pueden venir a Cristo. ¿Por qué? Porque hay una unidad entre usted y el Espíritu de Dios para poder hacer las cosas dentro de la justicia de Dios. Entonces Dios se manifiesta para poder traer al pecador, para poder sanar al que tiene cáncer, para poder sanar al que tiene sida, para poder levantar al paralítico, para poder darle fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Por qué? Porque en todo lo que hacemos tiene que ir conforme a la palabra y conforme al poder de Dios, para que vaya alineado conforme a la palabra y dentro de la justicia de Dios, para gloria de Él mismo. A veces pensamos que mintiendo con lo que hablamos, las personas van a decir, wow, pero qué espiritual el hermano Mario. Míralo, cómo Dios lo ha usado. ¿Y si es mentira? ¿Y si no es verdad? ¿Me estoy engañando a mí mismo? Aunque yo sé que estoy mintiendo si digo algo y no es como Dios me lo ha mandado a decir. Estoy mintiendo y luego después le estoy mintiendo a usted. Y aparte de eso, el Señor está mirando que no soy sincero y que soy un mentiroso. ¿Y quién es el padre de la mentira? Satanás. Entonces, Él motiva a las personas para que puedan hablar muchas veces en nombre de Dios, pero no es verdad. Si no, mire Dios lo que hace. Tanto cuida su palabra y tanto cuida a sus siervos. Por eso nos ha dejado la Escritura, para que nosotros entendamos y aprendamos. ¿Por qué razón? Porque Él dijo estas palabras: el profeta que hablare y la palabra no se cumpliere, ese profeta no lo he enviado yo. Ese profeta es mentiroso. Entonces, cuando nosotros miramos, hay personas que dicen, no, Dios me sanó de esto, y más tarde lo miramos que está enfermo otra vez. Hermano, espérate, si Dios te sanó, te sanó. ¿Por qué Él va a volver a poner la enfermedad en tu vida? Si Él quiso sanarte, es porque Él es sublime, porque Él es misericordioso. Cuando Él sana, cuando Él limpia, Él no vuelve a poner ese mal, a no ser que nuestra vida no esté conforme a la palabra de Dios, que no esté conforme a lo que Dios quiere. Por eso es que tenemos que tener cuidado, un respeto tan grande a Dios hasta en la manera en que nosotros hablamos. ¿Por qué? Porque los dones que Dios ha puesto en el creyente, los dones que Dios ha puesto en la iglesia, son para que se manifiesten, pero para edificación de la iglesia. No para engrandecerse, no para enaltecerse, no para enorgullecerse. Eso es para la gloria del Señor. ¿Por qué? Dios nos llama y nos enseña a que aprendamos a vivir conforme a su palabra. Mire lo que dice Romanos capítulo 12, versículo 3.
Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. No, hermanos, pero es que si no hablo demasiado van a pensar que no soy espiritual. Hable hasta donde el Señor le permita. Y con eso ya está honrando a Dios. En lo poquito le somos fiel, en lo mucho nos va a poner. Verso 4. Porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo, y todos miembros los unos de los otros, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio, en servir, o el que enseña, en la enseñanza, el que exhorta, en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. El amor sea sin fingimiento. Aborreced lo malo, seguid lo bueno. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndolo los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor, gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Quiere decir que los dones que Dios ha puesto en nuestras vidas tienen que venir primeramente en lo que nosotros hablamos. ¿Cómo nosotros estamos hablando? Para pararse uno aquí o en cualquier lugar, porque para hablar de Dios no necesariamente tiene que ser en un púlpito, en su trabajo, en su casa, dando testimonio a su esposa y a sus hijos que usted es siervo de Dios en la iglesia y siervo de Dios también en su casa, con sus amigos, los que lo conocieron cuando era borracho, drogadicto y cuando usted hablaba palabras o esas palabras malas, pero que ahora ha venido a Cristo y que trae una Biblia con usted. Delante de ellos usted tiene que dar testimonio que ahora Cristo vive en usted, que Cristo vive en mí. ¿Para qué? Para que esas personas puedan ver que hay un poder que actúa en mi vida, que es más fuerte que yo, que me da la fortaleza para poder hablar de ese Dios sin que me salga de su justicia y de su palabra. Entonces, cuando vengo al Señor, Él comienza a dar dones dentro de la iglesia a todos sus hijos. Y dentro de eso, nosotros podemos comprender, nosotros podemos entender que todos nosotros tenemos dones especiales dados por Dios para que podamos nosotros ejercerlos y para que nosotros podamos ponerlos en uso para la edificación de la iglesia, para que el Señor sea glorificado en todo lo que nosotros hacemos. Si el Señor no es glorificado en lo que nosotros hacemos, no estamos trabajando ni haciendo las cosas para Dios. Necesitamos nosotros entenderlo. Necesitamos nosotros comprender que el don que Dios ha puesto en usted es un don especial. Sea el de profecía, úsese conforme a la medida de fe. Sea el de dar, dé con gozo, dé con regocijo. Mire que cuando nosotros miramos la palabra de Dios para la iglesia en este tiempo, es que todo lo que nosotros hagamos, lo hagamos como para el Señor. Y todo lo que nosotros hagamos para el Señor, que sea con gozo. Es decir, en su trabajo, en mi trabajo, yo tengo que hacer las cosas con gozo.
hermano, pero porque quizá usted tiene un buen patrón. No, la Biblia no nos llama de que sirvamos bien si es bueno y si es malo. Él dice que sirvamos como si fuera para el Señor. Y cuando servimos directamente al Señor, hablando de su obra, que lo hagamos con gozo, con regocijo, sabiendo que Él nos va a dar la paga de todo el trabajo que nosotros hagamos. Así que no pensemos nosotros servir bien a Dios solo porque nos tratan bien. Porque si no, mi pregunta sería, y la pregunta del Señor será, ¿cuándo te traté mal yo a ti? No, pero es que, no, yo, ¿cuándo te traté mal? No, pero es que dejé de orar por... ¿Cuándo no te respondí tus oraciones? No, pero es que... ¿cuándo no estuve contigo? Muchas veces hacemos o queremos hacer mentiroso a Dios. Si Él dijo que nunca se iba a apartar de nosotros, yo lo creo y yo sé que usted también lo cree. Que el Señor Jesucristo está allí. Que en la vida vamos a pasar por tiempos que nos van a sacudir. Lo vamos a hacer, pero no importa. Vale la pena. Vale la pena seguir firme. Vale la pena seguir adelante. Vale la pena seguir fieles. Vale la pena seguir esperando en el Señor. Mientras que Él no nos falle, nunca podemos retroceder. Porque no hay argumento que vayamos nosotros a presentar delante de Dios como para decir, yo dejé de ir a la iglesia porque, ya no me gustó. Me trataron mal. Eso no va a ser una excusa para perderse. Porque aquí está en su palabra. Que Él es el que nos ha dado todas las cosas a nosotros. Y Él sigue fiel. Él no cambia. Él, sus promesas son sí y amén. Y si Él ha dicho eso, yo lo voy a seguir esperando. Aunque con nuestros ojos muchas veces, hermanos, no podamos mirar las cosas favorables a lo que nosotros pensamos. Pero la Biblia ya nos habló de eso también. Cuando dice que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Y yo le creo a esa palabra y yo sigo esperando en el Señor. Pero mis ojos en la carne como que no ven que las cosas sean tan favorables. No importa, yo no me salgo de esa palabra que dice que Él iba a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y yo lo creo. Que todas las cosas en el creyente ayudan para bien y yo lo creo. Aunque no lo entienda, yo sigo creyendo al Señor. ¿Por qué? Porque cuando dudamos, entonces es cuando nosotros realmente hemos dejado de confiar que Él es el soberano Dios y que Él tiene cuidado de todas las cosas. Y si Él tiene cuidado de todas las cosas, entonces lo que yo tengo que hacer es, como dijo David, pacientemente esperé en Jehová y Él concedió todas las peticiones de mi corazón. No conforme a mi apresurada manera de querer las cosas. No desesperado porque quería hoy tocar la puerta y que mañana se abriera. No, pacientemente esperé en Jehová. Ayer pedí algo y no vino hoy. Bendito sea Dios. Pedí algo hace un año y no ha venido. Bendito sea el Señor. Mientras que Él viva, yo sé que un día Él va a responder a cada una de nuestras peticiones. Porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dice se va a hacer y se va a cumplir. Entonces cuando pedimos algo, pidámoslo con fe, conforme a las Escrituras. Y si vamos a hacer algo, hagámoslo en la medida de fe. Como dice, no teniendo más alto concepto de sí que el que debemos de tener. En todo lo que hagamos, tenemos que hacerlo con humildad, dispuestos como siervos de Dios, sabiendo que aquí el Señor es Cristo Jesús y que a Él es que nosotros le debemos honra y gloria.
Alabado sea el Señor. No desmayemos. Sigamos hacia adelante, esperando en el Señor todos los días. Jesucristo ya pronto viene y todo esto va a terminar. Por eso es que las personas que todavía no han aceptado a Jesucristo en su corazón, venga pronto. La puerta todavía está abierta. Jesús dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare, entrará y saldrá y hallará pastos. Es decir, cuando nosotros entramos en Cristo, es porque hemos dejado una vieja vida de pecado y de muerte, condenada a un infierno. Y cuando entramos por la puerta que es Cristo, Él nos limpia, y cuando salimos al otro lado podemos ver que en Él hay vida eterna. Pero necesitamos aceptar y reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. ¿Y qué es reconocerlo? Es que esta es la vida que yo llevo, una vida donde me ofrece placer, borrachera, cantinas, droga, dinero mal habido, mujeres, perdición y todas las cosas. Pero llega un día en que Cristo habla mi vida, y cuando Él habla mi vida, yo puedo entender. Y cuando yo lo veo a Él, lo primero que Él hace es que quita una venda de mis ojos, y entonces me doy cuenta que el rumbo y el camino a donde yo voy era incorrecto, porque el camino perfecto y el camino verdadero está siguiendo a Cristo Jesús, que dijo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces vamos en este camino, pero tenemos que dar una vuelta así, una media vuelta, y seguir a Jesucristo. Y seguir a Jesucristo es ya no seguir en los placeres y en el pecado y en la inmundicia en la cual vivíamos cuando íbamos en un camino incorrecto. El problema es que muchas veces vamos aquí y decimos que somos cristianos, pero todavía no vamos en el camino que es Cristo. Pensamos, pero con las acciones que tenemos y con la manera en que nosotros actuamos, no damos a conocer que realmente el Hijo de Dios vive dentro de nosotros. Porque cuando el Hijo de Dios vive dentro de nosotros, se echa de ver, hermanos. Se conoce en todas las cosas que nosotros hacemos. Es necesario que nosotros entendamos que todo lo que nosotros hacemos es para glorificar a nuestro Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Debemos estar dispuestos y preparados para todas las cosas que vengan en el camino del Señor. Voy a leer una porción más de la palabra y con esta vamos a terminar. Y está ahí en 1 de Pedro capítulo 4, verso 12 en adelante. Gloria al Señor. Firmes en Cristo, no desmayando, sabiendo que no nos hemos avergonzado de Él. Porque para poder servir al Señor, solamente hay que tener fe que Él vive y permanece para siempre. Porque cuando no hemos comprendido, somos variables, somos inconstantes. Hoy sí, me conviene, sirvo a Dios, hoy no. Somos como las ondas del mar, que van y vienen. No, es firme en el Señor. Aunque hayan tribulaciones, aunque hayan problemas, aunque hayan situaciones difíciles, usted sigue firme. Así, como dijo Pablo, he peleado la buena batalla de la fe. Y no importaba si morían, lo hacían con gozo. Hasta ellos acomodaban la espada, la guillotina o lo que fuera. Aquí, pégame aquí. ¿Por qué razón? Porque Pablo dijo,
Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero cuando no hemos comprendido, no nos queremos ir de esta tierra. ¿Por qué? Porque estamos acomodados. Y la comodidad muchas veces nos aparta de Cristo. Y pensamos que ya no lo necesitamos. El problema es que cuando viene la situación difícil, como no hemos tenido una práctica de fe, entonces que temblamos, porque no hayamos qué hacer. Así que mire lo que dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha de sobrevenir, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente, de parte de ellos, Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Mire, el verso 15 es una de las cosas. Mire, así que ninguno de vosotros padezca como homicida. Es decir, que no sea hallado vergonzoso en la acción que va a hacer, porque usted lo encontraron que es un homicida, que ha matado personas y que por eso lo llevaron preso, o por malhechor, o por ladrón, o por entremeterse en lo ajeno, es decir, en lo que no lo han llamado. Muchas veces nadie nos está llamando y nosotros vamos solo a recibir la pedrada. Entonces nos aconseja y dice: no se metan. Es decir, si no es como ustedes, sigan. Ahora bien, miren lo que dice el verso 16: pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el evangelio de Dios? ¡Ay, Señor! Y si el justo, mire, con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y haga el bien. Quiere decir que en todo lo que nosotros hacemos debemos estar seguros que lo estamos haciendo para Dios. No necesitamos hacer mucho escándalo. Hay así, serios, sin tanto emocionalismo, hablar palabra de Dios. Fíjese que entre más rápido se habla, la mente se distorsiona y puede comenzar a hablar disparates. Pero cuando leemos detenidamente la palabra de Dios y cuando detenidamente nosotros la damos, la palabra se puede entender y podemos saborearla mejor. ¿Y qué es lo que pasa? Que podemos entender lo que Dios está buscando y lo que Dios quiere de nosotros como su pueblo, como su iglesia. No importa los padecimientos que tengamos, lo importante es que sepamos que Jesucristo vive en nosotros, que lo que nosotros hacemos lo está agradando a Él. A José, el soñador, lo vendieron hacia Egipto. No fue fácil para él desprenderse de su familia.
No fue de vacaciones. No, lo vendieron como esclavo y allá fue a parecer. Estando allá en Egipto, lo acusaron de violador. Lo metieron a la cárcel. Y la Biblia dice, y por eso es que el apóstol está diciendo, si usted padece por homicida, por malhechor, porque ha robado, por entrometerse en lo ajeno, o sea, por andar de acomedido, pues, de meterse en lo que no lo llaman, para que se oiga bonito. Eso no tiene garantía. Pero si padecemos por el Evangelio, glorifiquemos a Dios porque Él nos va a guardar. Y a José lo metieron allá en la cárcel. Y la Biblia dice, pero Jehová estaba con José, allá en la cárcel. Entonces, allá afuera cualquiera puede estar diciendo, mira, lo llevaron a la cárcel porque, ay, tan bonito que se miraba, ajá, y salió lo que realmente es. Entonces, si usted padece por Cristo, deje que hablen, deje que digan, usted siga firme en el Señor. Que el Señor dice su palabra, humillaos pues bajo la mano poderosa de Dios, y Él os exaltará cuando fuere tiempo. Entonces estaba metido José allá en la cárcel. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Un día el copero y el panadero tuvieron un sueño. Y en ese sueño, uno fue restituido a su puesto y el otro fue ahorcado. Pero el que fue restituido a su puesto le dijo a José, no te vayas a olvidar de mí. Y estando allá se olvidó. Bueno, para no hacer larga la historia, porque la mayor parte de las personas la conocen, y las personas que no la conozcan, pueden escribirme cuando vean el mensaje y yo se los explico, de verdad que con toda la pasión del Señor. Y entonces, ¿qué es lo que pasó? Sacan a José porque se da cuenta el copero que había uno que sí sabía interpretar los sueños. Porque Faraón había tenido un sueño y solo de todos los adivinos y sabios que tenía el Faraón, ninguno lo podía. Nadie lo podía revelar. Nadie lo podía decir, descifrarlo. Y llamaron a José. Entonces, imagínense. Por eso es que nosotros debemos saber que Dios está con nosotros. Porque aunque las personas quieran aplastarlo así, y aplastarlo, y ponerlo en un ambiente o en un lugar donde lo quieran ver lo más mal que pueda, usted ahí siga alabando a Dios. Ahí siga humillado delante del Señor. Pero humillado delante de Dios. No orándole a Dios para que mátalo, Señor, y mira, no, con amor. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Orad por vuestros enemigos. Y sale José. Usted se puede imaginar, por eso es que dije al principio, el mundo le pide a usted una hoja de vida, o por decirlo de esa manera, un currículo, ¿ok? Si tiene esto y esto, califica. Y si no, no califica. Pero Dios no hace eso con nosotros. Cuando Él nos llama, Él nos califica, Él nos capacita, Él nos da la fuerza, porque Él nos da de su Espíritu Santo. Y tener el Espíritu Santo de Dios es tener la sabiduría del Dios viviente que lo sabe todo. Que no hay escuela, no hay academia, no hay nada que se lo enseñe. Porque lo que Él enseña es la esencia de todo. Y José sale de ahí de la cárcel para ser gobernador de Egipto. Imagínense. Si no es maravilloso servir a Dios, si no es glorioso servir a Dios, que mientras que si alguien sale de la cárcel y va a buscar trabajo, lo primero que miran es, tiene buenos estudios, es una persona muy preparada, tiene este idioma, tiene esto, tiene el otro, pero ha estado preso, ahí lo vamos a llamar. Nunca más lo llaman,
porque así es como el mundo califica. Pero cuando usted se humilla delante de Dios, Él lo exalta. Y Él mira su corazón. Y Él mira sus acciones. Él mira cuántas lágrimas bota delante de Él. Él sabe si usted es real la adoración que da. Y si la adoración que damos delante de Dios es real, entonces estemos confiados que estamos de la mano del que lo puede todo. Él es el Señor. Así que en el momento que usted menos se lo espere, Dios dará la respuesta. Pero, eso sí, andemos caminando conforme a las Escrituras, no conforme a nuestro pensamiento. No pensemos que vamos a recibir algo de Dios siendo desordenados. Primero vengamos a la justicia de Dios. Andemos como Dios quiere. Andemos como dice su palabra. Y de ahí esperemos en Él el tiempo perfecto. La gloria y la honra es para Dios. Denle una ofrenda de palmas y que el Señor los bendiga a todos grandemente.